Le invito a que usted abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Vamos a leer la palabra del Señor allí, desde el versículo 33 en adelante. Dice así la palabra del Señor: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirás sin misericordia y arrendarás su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenía por profeta. Oramos a nuestro Dios y pedimos que Él esté, Señor, bendiciendo este momento e iluminando nuestra mente y nuestro corazón. Padre, en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo, estamos delante de tu presencia. Y, Señor, manifestamos nuestra indignidad tanto de hablar como también, Señor, nuestra incapacidad de hablar como también de oír, a menos que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento y, Señor, dándonos la capacidad de exponer tu palabra con fidelidad. Humildemente te pedimos en esta mañana que, Señor, en tu soberanía y tu poder nos hables a cada uno de nosotros a través de ella, y que salgamos de este lugar habiendo oído tu voz, y no la voz de un hombre, sino tu voz hablándonos a cada uno de nosotros a través de esta tu santa palabra. Te agradecemos por lo que vas a hacer en nuestros corazones, y te lo agradecemos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estamos estudiando, estamos compartiendo este capítulo 21 del Evangelio de Mateo, en donde el Señor Jesucristo respondió a una pregunta que los principales sacerdotes allí, los ancianos, el liderazgo religioso de Israel en Jerusalén le hace al Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Ellos están conmocionados al ver las cosas que el Señor Jesucristo hizo al entrar a la ciudad de Jerusalén. Vieron al Señor Jesucristo como todos los que acudían a su encuentro tiraban sus mantos delante de él. Allí en el capítulo 21, versículo 8, la multitud, que era muy numerosa,
tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y esto traía conmoción en el grupo liderazgo de los religiosos, como los principales sacerdotes y los ancianos. Causó conmoción para este liderazgo ver a Jesucristo entrar en el templo y echar a los mercaderes, a los que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. No gustó tampoco a los líderes de la nación de Israel en Jerusalén que el Señor Jesucristo recibiera la gloria también de parte de los más pequeños, de los niños. No gustó al liderazgo de Israel que el Señor Jesucristo con su poder sanara a los enfermos en su propia cara. Y finalmente se atrevieron y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? No es un rabino egresado de alguna de las escuelas de aquel tiempo. No forma parte del sacerdocio del templo de Jerusalén, pero es reconocido por el pueblo. Y le trae conmoción a este liderazgo estas cosas que hace Jesús, y por eso la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y como en muchas otras ocasiones, el Señor Jesucristo, ante una pregunta como esta, no respondió sino por medio de parábolas. Y hemos visto en los distintos domingos que, en primer lugar, el Señor Jesucristo les hizo notar su incapacidad y su negativa a reconocer a Juan el Bautista como un profeta de Dios, al preguntarle: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y el liderazgo religioso, que sabía muy bien de dónde era el bautismo de Juan, y dijeron: no sabemos, pues entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero le mostró por medio de la parábola que les enseñó su incapacidad con un corazón endurecido de reconocer que Juan era un hombre profeta enviado por Dios a la nación de Israel. Luego le enseñó otra parábola, la parábola de los dos hijos, a los cuales el Señor envía a la viña, y les mostró a través de esta parábola el corazón endurecido que ellos tenían, que no solamente se manifestaba en desobediencia a cumplir con la palabra de Dios, sino también en una incapacidad de discernir lo que Dios estaba haciendo en el mundo, con su poder, con su gracia, su misericordia, delante de sus propios ojos. Versículo 32: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. En la segunda parábola el Señor Jesucristo les mostró que su corazón endurecido era un impedimento para discernir la obra de Dios en el mundo, como la que el Señor estaba haciendo con los publicanos y las rameras. Estas personas marginales, algunas moralmente, otras socialmente, estafadores de su propio pueblo, traidores de su propia nación, personas con las que nadie quería tener contacto, pero Dios traía salvación sobre ellos. En otras partes del Evangelio dice: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios. El corazón endurecido que tienen le impide a ellos ver cómo Dios obra en aquellos que ellos piensan nunca debería haber obrado.
Y en tercer lugar aquí, la tercera parábola, la que se conoce como la de los labradores malvados. Jesucristo le va a enseñar que su corazón tan tremendamente endurecido le lleva a un pecado inexcusable, a la incapacidad de discernir el amor incomprensible de Dios por las personas y a un juicio inevitable. Quiero repetirle esto porque aquí termina la tercera parábola con la que Jesucristo les contesta a estos líderes religiosos, que si usted quiere dos palabras recordar: corazones endurecidos, que impiden reconocer, discernir el amor incomprensible de Dios por las personas. Corazón endurecido que los lleva a cometer pecados inexcusables. Y corazón endurecido que los va a llevar inevitablemente a un juicio que no podrán evitar. Miremos en primer lugar de los versículos 33 al versículo 36, cómo este corazón endurecido les lleva a cometer pecados inexcusables. Oíd otra parábola: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. El corazón endurecido lleva a cometer estos pecados inexcusables. En esta parábola tenemos a varios personajes que tenemos que mencionar. En primer lugar, el padre de familia es Dios. La viña no es otra cosa que el pueblo del Señor, en este caso Israel. Los labradores son el liderazgo religioso a quien Dios colocó para guiar al pueblo de Dios, a la nación de Israel, y que produjera los frutos para Dios esperados. Los siervos, los esclavos a los cuales Dios envió en esta parábola a recoger los frutos, son los profetas que vez tras vez el Señor envió durante siglos a la nación de Israel, advirtiéndoles sobre su conducta, sobre su vida espiritual y sobre la falta de frutos que estaban dando para la gloria del Señor. Los frutos a los que se hace mención son los frutos de una vida santa, de una vida de adoración a Dios, de una vida de comunión como pueblo de Dios. Los frutos que se piden son un fruto de una vida de servicio tanto a Dios como al prójimo. Mas ninguno de estos frutos fueron dados en el tiempo que se esperaba. Era común en en el primer siglo, que algún terrateniente, alguna persona con muchísimo dinero que tenía campos, arrendara a otras personas sus campos para que sembraran y le pagaran a él de los mismos frutos. Llegado el tiempo, el terrateniente, el dueño, enviaba a algunas personas a recoger los frutos que se le debían, que era el alquiler del campo. Mas aquí ninguna de estas cosas se produce. Lo que encontramos aquí es que cuando el dueño de la tierra envía a sus siervos, sus esclavos,
a recoger los frutos que le corresponden por haber cedido, por haber entregado esa tierra para que produjera los frutos debidos, la cosecha debida. Los labradores, los inquilinos de la viña, lo que hicieron fue matar, apedrear a cada uno de estos siervos que el dueño de la viña había enviado. Y como dijimos recién, Dios es el dueño de la viña. La viña es la nación de Israel. Los labradores son el liderazgo religioso que no produce los frutos esperados. Los esclavos enviados por Dios son los profetas que siglo tras siglo hablaron a la nación de Israel y que no solamente fueron rechazados, sino golpeados, apedreados y matados. Y cuando miramos el Antiguo Testamento, una y otra vez nos encontramos esta parábola que el Señor Jesucristo le está enseñando, le está dando a los principales religiosos de la nación de Israel. Es una verdad que cada uno de ellos sabe muy bien porque forma parte de su propia historia. Primera de Reyes capítulo 19, en el versículo 10, allí en adelante, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10, dice la palabra del Señor, hablando el profeta Elías: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 24, versículos 18 al 22, allí nos encontramos también con otra situación en donde los siervos del Señor, los profetas que Dios envía a la nación de Israel para advertir del quebrantamiento del pacto, de la idolatría, del haberse alejado de la comunión con Dios, son atacados, rechazados, matados. Mira, segunda de Crónicas, versículo 24, capítulo 24, el versículo 18, desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas, idolatría. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no los escucharon. No lo escuchan, lo rechazan, los matan. Allí en el capítulo 36 que estamos en segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, por favor. Dice así la palabra del Señor: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, escuche bien, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya ningún remedio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, encontramos en el Nuevo Testamento también esta gran verdad de lo que el pueblo de Israel hizo con los profetas o con sus siervos a los cuales les habló. Capítulo 7 del libro de los Hechos, en el versículo 51, allí tenemos no un profeta, sino un diácono como Esteban. Versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento testifican de estos labradores malvados, de estos líderes religiosos
de corazón endurecido, que frente a la misericordia, la bondad, la gracia de Dios, de enviarles vez tras vez durante siglos mensajeros que le hablaran en su nombre para volverlos a traer a la comunión con Él, los mataron, los apedrearon, los rechazaron, hicieron escarnio de ellos. Corazón endurecido que comete este pecado inexcusable de matar, de hacer escarnio, de rechazar a todos aquellos que fueron enviados por Dios para traerlos de vuelta a la comunión con Él, hacerles cambiar de vida, para que dieran los frutos necesarios en su vida para la gloria de Dios. La iglesia es hoy la viña del Señor. Dios sigue siendo el dueño de la viña y la viña somos nosotros. Hoy vivimos tiempos confusos, difíciles, donde no gusta cuando alguien habla en nombre de Dios con su propia palabra y a la iglesia de Dios porque no da los frutos debidos. Quizás hoy no se los mate, por lo menos en estas tierras, pero sí se hace muchas veces escarnio de aquellos que hablan en el nombre del Señor con su palabra y no con otra. Hacen burla, rechazo de todos aquellos que en el nombre del Señor están tratando con su palabra de traer a la iglesia de vuelta a la fidelidad a su palabra, a una comunión con Dios como debería ser, a que den los frutos debidos que se espera de la iglesia del Señor Jesucristo. Una adoración santa para Dios y no un show sobre una plataforma en cualquier lugar. Voy a repetir esto y sé que muchos que me escucharán en internet no les va a gustar. Pues no me importa. Hoy vivimos tiempos en que todo está bien. Cualquiera que dice algo que no gusta, hermano, no juzgue. Es Dios quien juzga. Nadie está condenando, sino que estamos llamando en el nombre del Señor a volver a las Escrituras, a dar los frutos debidos como iglesia del Señor, como la viña del Señor, comprada al precio de la sangre de Jesucristo. Los frutos debidos que Dios espera, una adoración santa para Él, y repito, no un show. Se han cambiado los púlpitos por las baterías. La palabra de Dios por palabra humana. Los predicadores y pastores, los siervos del Señor por cantantes. ¿Esos son los frutos? Se han confundido y rechazado los ministerios que Dios ha dado en su palabra por fama, por CDs. Esos no son los frutos que Dios espera de su pueblo. Dios espera que tengamos fruto en una adoración santa para Él, en un servicio sacrificial al modelo de Jesucristo y de sus apóstoles, en una comunión del pueblo que lleve gloria al Señor en buenas obras, que cuando las personas en el mundo la vean, digan gloria a Dios por esta gente. No se está dando el fruto que Dios espera. Y me temo que mucho de nuestro llamado liderazgo religioso está siendo como estos labradores malvados. Cuando alguien habla en el nombre del Señor Jesucristo,
y habla conforme su palabra abierta, como hemos aprendido en esta mañana, no gusta. Y si bien no apedreo porque no puedo, ni mato porque voy preso, lo que sí se hace es rechazar, ignorar, buscar de cualquier manera de no querer escuchar más a este que está pidiendo una mayor santidad, una mayor adoración, una adoración más pura y santa para el Señor, un servicio más sacrificial para Dios y para el prójimo. El corazón de mucho del liderazgo de hoy está endurecido. Dios envió profetas para advertirles a la viña que no cayeran en idolatría, y los que caían en idolatría se pudieran arrepentir y volver a la comunión con Dios. Lo que está haciendo gran parte de la iglesia evangélica hoy, cayendo en una crasa idolatría, arrodillándose frente a un papado, llevándole obsequios, inclinando su cabecita con ellos para orar, como no era que nos disciplinaban si teníamos imágenes en casa. ¿O está equivocado este pastor? Que se enseñaba hace 20 años en las iglesias evangélicas. ¿Qué hicimos nosotros los que éramos católicos, apostólicos, romanos, adoradores de imágenes cuando nos convertimos? Rompimos nuestras imágenes, quitamos nuestras estampitas, sacamos nuestras vírgenes de las casas, dejamos de asistir a esos templos idólatras, para 3 décadas después, por un ecumenismo moderno que tenemos hoy, inclinamos nuestra cabeza con ello. Falta que nos impongan las manos. Se está endureciendo el corazón de muchos y están llevando a muchos a comportarse como estos labradores malvados, a rechazar, a ignorar, a evitar, porque sería un escándalo a todo siervo que Dios envía, que abre su palabra y llama al pueblo de Dios al arrepentimiento, a dar los frutos que Dios espera de su viña, que no es el antiguo Israel, sino la iglesia de hoy. El corazón endurecido no discierne este amor incomprensible de Dios por las personas. Es un corazón religioso. Tiene, así como la incapacidad de ver la obra de Dios en el mundo, transformando la vida de personas como las rameras, los publicanos y otros. El corazón endurecido no discierne, tiene incapacidad de discernir el amor incomprensible de Dios, porque el amor de Dios el mundo no lo entiende. El mundo puede decir Dios es amor. Los árabes dicen Dios es grande, pero no dicen Dios es amor. No conocen un Dios de amor. Nosotros sí. Y estamos aquí porque hemos conocido un Dios de amor. Pero cuando hay corazones endurecidos, entonces es imposible discernir, entender este gran amor del Señor. Versículo 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos
labradores. En esta segunda porción de la parábola, el mensaje de gracia, de misericordia, de amor, de un Dios que envió a sus siervos primero y que sabe lo que ha ocurrido, que los han matado, apedreado, rechazado. Y tiene un único hijo. Mas aún así, Él lo envía. Podría haber enviado a un ejército pequeño. Esto es real. Es histórico. Podía haber enviado a un pequeño ejército, grupo de soldados a cobrarse los frutos porque no se los daban. Mas envió a su único hijo. Y pensó quizás, bueno, aun cuando se han equivocado, una y otra vez, aun cuando los que les mandé los apedrearon, los mataron, los golpearon, voy a enviar a mi hijo. Quizás tengan respeto de él. Pero al enviar a su hijo estos, y al enterarse de quién es, y de que es el heredero de la viña, comienzan a planificar el atentado. Claramente el versículo 38 dice, estos dicen entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad, y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. No solamente consumaron un plan homicida, sino que lo llevaron a cabo. No entendieron que después de todo lo que hicieron, aún Dios les enviaba a su hijo. Su corazón tan endurecido les incapacitaba para poder entender y poder ver la gracia, el amor, la misericordia de Dios, que aún con todos los asesinatos y la sangre derramada de ellos, les envía a su único hijo para tratar de rescatarlos. Un corazón endurecido, un plan malvado. No es que quizás la viña no esté dando todos los frutos que se esperaba, pero no está dando lo que debe dar. Y por el otro lado, el corazón endurecido elimina al hijo del dueño. Comete este pecado, el no poder discernir, entender el amor incomprensible de Dios, porque para esta gente es incomprensible que el dueño de la viña, habiéndole matado antes a todos los esclavos, ahora envíe su propio hijo. Nosotros somos la viña del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo es la viña. Pero el corazón endurecido no va a poder hoy matar de nuevo a Jesucristo. Jesucristo murió una sola vez por los pecados y nunca más. Pero lo que sí puede ocurrir y ocurre hoy en día con este corazón endurecido de cierto liderazgo es que se pretendan y se apoderen de la viña del Señor. Que pretendan hacer de la iglesia que pertenece al Señor Jesucristo, de la iglesia que fue comprada con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz, que pretendan hacer de la iglesia que es la esposa de Cristo una cueva de ladrones, un mercado. No pueden matar al hijo nuevamente. Pero muchos se han apoderado de la viña. Muchos pretenden apoderarse de grandes desporciones de la iglesia de Cristo para hacer de ellas un mercado. Allí tengo donde vender mis CDs, si soy cantante.
Así tengo donde vender toda la literatura si soy una editorial. Así tengo donde organizar viajes turísticos si tengo una empresa de viajes. Viaje a Israel, Tierra Santa. Precios módicos a plazo, puede pagar con tarjeta si quiere. Este es el fruto que Dios espera de su iglesia. Pero esto es lo que están haciendo con la iglesia. Y al final del Nuevo Testamento está profetizado la mercadería de ustedes. No pueden matar al Señor Jesucristo, pero gran parte de un liderazgo, entre comillas, religioso. Mientras más crece la iglesia del Señor Jesucristo, muchos la ven no como la esposa, la inmaculada de Jesucristo, sino como un mercado donde puedo vender mi propia mercadería, como una fuente de negocios personales, donde no son almas las que se salvan, sino cuentas personales de predicadores que se enriquecen. Son signos de los tiempos. Y ojalá el Señor venga pronto y vendrá. Labradores malvados, corazones endurecidos, no pueden matar a Jesucristo nuevamente porque no lo pueden hacer, pero sí pretenden apoderarse de su viña, utilizar su viña, la iglesia del Señor Jesucristo, para sus propios negocios. Vi hace pocos días un diario evangélico, y lo digo con tristeza y dolor. Era más una guía de compras que un listado de congregaciones donde adorar a Dios. Este no es el fruto que Dios espera de su iglesia. Que no seamos nosotros como estos labradores malvados, que en lugar de cuidar la viña y dar los frutos que Dios espera, usamos la viña, la iglesia de Cristo, para nuestros propios fines. Cuidado con esto. Así contestó Jesucristo a este liderazgo religioso. Corazón endurecido que mata a los que te son enviados. Corazón endurecido que matas al propio hijo del dueño de la viña. ¿Qué hará el Señor de la viña con estos labradores? ¿Qué hará el Señor de la viña con estos inquilinos en la parábola que estamos exponiendo en esta mañana? Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Se los pregunta a los mismos malos labradores. Y ellos, como tantas veces, no se dan cuenta que en sus propias respuestas está su propia condenación. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. Arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Corazón endurecido está incapacitado para darse cuenta que va camino a un juicio inevitable. Quiero repetir esto. El corazón endurecido no se da cuenta
cuenta de que va camino a un juicio inevitable como les pasó a estos. El Señor Jesucristo le dice: la piedra que desecharon los edificadores, cita el Salmo 118, ha venido a ser cabeza del ángulo. A este que soy yo, dice Jesús, que ustedes me están desechando, yo soy el ángulo principal del templo de Dios. Yo soy la piedra principal del templo de Dios. Pero ustedes me desechan. Ustedes me rechazan. Pero Dios está detrás de este plan. Dios está detrás de todo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto no impide el dolor del Señor Jesucristo por la dureza de corazón de estos que dicen adorar a Dios. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo, un poco más adelante, versículo 34, palabras de las más dolorosas del Señor Jesucristo en su ministerio. Por tanto, 23, versículo 34, capítulo 23, versículo 34, por tanto de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: mira, bendito el que viene en el nombre del Señor. Corazón endurecido no escucha, no discierne, no ve que va camino a un juicio inevitable de Dios. Cuando Jesús estuvo en la cruz, lo escupieron y le dijeron: si eres el Hijo de Dios, bájate de allí. Se burlaron de él. A otros salvó, sálvense ahora él. Pero detrás está Dios, incomprensible para muchos, tanto en amor como en juicio. Pero el juicio es inevitable. Y todos estos que mataron al hijo del dueño de la viña, Jesús se lo preguntó: ¿qué hará el Señor de la viña con estos labradores? ¿Qué hará? Años 70 de nuestra era cristiana, el general Tito Romano entra en la ciudad de Jerusalén. 1 millón de muertos se comieron entre sí. Los historiadores enseñan que la sangre corría por los escalones del templo de Jerusalén. Jerusalén, que matas a tus profetas y a todos los que te son enviados. El juicio llegará. Cuando vemos hoy lo que sucede en este mundo, en el mundo de la iglesia, Dios nos libre y nos guarde de caer en un corazón endurecido como estos labradores malvados. Somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la viña. No somos los dueños de la viña. Somos inquilinos. Nosotros estamos para dar fruto, para
viña de la iglesia. Porque un día el dueño de la viña vendrá. El Señor de la iglesia regresará. Y el juicio para cada uno será inevitable. Muchos de los miembros de la iglesia, quizás en muchos lugares, y lo sabemos, están empobrecidos. Y otros están haciendo mercadería de ellos, adulterando el mensaje del Evangelio, enriqueciéndose con la iglesia, adulterando su palabra, la adoración de Dios, haciendo mercadería del cuerpo de Cristo. Se burlan, nos insultan hasta por internet. Pero el juicio llegará. Y es cosa maravillosa. Quizás tengamos con dolor que ver todo esto. De la misma manera que el Señor Jesucristo con dolor vio cómo Jerusalén apedreaba y mató a sus profetas durante siglos. Con dolor Jesucristo tuvo que ver cómo muchos hicieron una cueva de ladrones, mercadería de la casa de oración del Señor. Mi casa es casa de oración, pero ustedes la hicieron una cueva de ladrones. ¿Dice esto la Escritura o no? Amén. Sí, Señor. Pero el juicio es inevitable. Tengamos la misma actitud que nuestro Señor. Quizás habrá dolor, tristeza. Yo nunca pensé que después de más de 2 décadas de servir al Señor me dolería la iglesia de verla en qué la han convertido. Ayer estuvimos con mi hijo en una conferencia en memoria de la Reforma. Y me dio dolor cuando el expositor abrió su palabra y los músicos se bajaron de la plataforma y se mandaron a mudar. ¿Para qué hicimos esto? Para juntar fondos para nosotros. ¿Qué me importa la Reforma? Fue una manera diplomática de decirlo. Estamos mal. Vamos mal. Y vamos a un juicio inevitable. La palabra de Dios dice en las cartas del apóstol Pedro, es el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Empezará por nosotros. Y así debe ser. Pidamos a Dios que no tengamos un corazón endurecido, que nos permita cometer pecados inexcusables delante de Dios, que no tengamos un corazón endurecido que impida que podamos ver la obra maravillosa de Dios en el mundo, transformando, convirtiendo vidas, salvándolas del fuego eterno, porque para eso ha venido Jesucristo. Esos son los frutos que debemos dar. Y no aumentar nuestras cuentas de banco. Pidámosle a Dios que no tengamos un corazón endurecido como estos labradores malvados, porque el juicio también nos llegará a nosotros. Y cada uno dará cuenta a Dios de lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos daremos cuenta. Pero qué bueno que sea para nosotros como iglesia y también individualmente, que Dios pueda decirnos, bien, buen siervo, y no labrador malvado, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Corazón endurecido se ha quitado de nuestras vidas.
sea impedido por Dios que entre en nuestras vidas, que se transforme así nuestro corazón. Que nuestra vida sea para su gloria. Esto es lo que pedimos a Dios. Y esto es lo que debemos hacer como iglesia. Amén.